¿Te has preguntado alguna vez cómo se hacen este tipo de fotografías de bicicletas? ¿En qué momento hay que hacerlas? ¿Cómo se sujetan? ¿Cómo hay que colocar la bicicleta? ¿Qué parámetros de disparo utilizamos? ¿Cuál es el material necesario? Si es así, estás de enhorabuena porque en este vídeo te cuento absolutamente todo lo que tienes que saber para hacer este tipo de fotos cuando... después de la intro. Lo primero de todo, ¿qué material vamos a necesitar? Siempre os digo lo mismo, el material que tenéis que utilizar es el que tengáis. Si no tenéis una cámara profesional y tenéis un teléfono, a día de hoy funcionan espectacular, así que un poquito seguir los consejos que os voy a dar en cuanto a focales para utilizarlos en el teléfono. Lo principal, si tenéis un equipo profesional como este, más allá que el cuerpo y que el sensor sea full frame, sea PSC, sea micro 4 tercios, os tenéis que centrar mucho en la lente, ¿vale? ¿Qué lente vamos a utilizar? Bueno, hay mucha gente que utiliza un 35 milímetros por ser un poquito la distancia focal a la que estamos acostumbrados. A mí personalmente lo que más me gusta es usar un teleobjetivo. Un 70-200 es espectacular, vamos a comprimir muchísimo cuando disparemos a 130, 150, hasta 200 milímetros, vamos a comprimir mucho los planos, vamos a conseguir tener un desenfoque muy bonito. Si la lente sobre todo es un 2.8, un 2.2, vamos a desenfocar mucho el fondo y va a resaltar muchísimo el cuadro. Es importante también que tengamos en cuenta que va a haber diferentes fotografías generales y luego fotografías más de detalle en la que podemos utilizar otras lentes. A mí siempre me gusta llevar el teleobjetivo, el 70-200, el 35-135 como es este, 35-150, pero hay una lente que a mí me gusta mucho que es el 55 milímetros, ¿vale? Sony tiene un 55 milímetros 1.8 que es espectacular, la utilizo mucho sobre todo para planos de detalle. Si solamente tenéis una lente, lo ideal, un teleobjetivo, si no, siempre la lente que tengáis, ir buscando esos desenfoques, lentes luminosas para tener muy poca profundidad de campo y conseguir tomas bastante chulas. Y una vez que hemos visto el material que necesitamos para hacer las fotografías, necesitamos la bicicleta que tenemos que fotografiar. Y lo más importante de todo en este caso es que la bicicleta tiene que estar perfectamente limpia. No podemos hacer unas fotografías con toda esta mierda en la bicicleta, hay que limpiarlo. Hay una sola excepción y será cuando la fotografía que queramos hacer venga de una carrera, la fotografía que acaba la bicicleta de ganar la París-Roubaix, que acaba de ganar el Campeonato del Mundo. En ese caso sí que nos gustará tenerla con el barro, pero en condiciones normales nos va a tocar venir a la gasolinera o limpiar la mano y dejar la bici lo más limpia posible, así que vamos a limpiarla. Tenemos el material, tenemos la bici limpia y lo siguiente y muy importante es elegir el entorno, elegir la composición de la bicicleta. Normalmente lo ideal es que si es una bicicleta de mountain bike, la foto se haga en el monte, si es una bicicleta de carretera, la foto se haga en la carretera, pero siempre tenéis que jugar un poquito con la personalidad de la bicicleta. En este caso tenemos una bici pintada estilo agresivo, estilo muy urbano, así que creemos que un entorno como este, con grafitis, con entorno urbano, puede quedar bastante bien, así que vamos a intentarlo, vamos a colocar la bicicleta y vamos a jugar con las focales para aislarnos del entorno y que estos grafitis que tenemos aquí tengan el protagonismo junto con el cuadro de la bici. Y uno de los grandes problemas a los que nos encontramos siempre cuando tenemos que hacer una fotografía es cómo sujetar la bici. Evidentemente la puedes apoyar en un árbol, en una piedra, pero así no se hacen las fotografías profesionales, que habrás visto siempre la bicicleta sola, perfectamente colocada y como flotando en el aire por arte de magia. Bueno, por arte de Photoshop lo vamos a hacer, porque lo que vamos a hacer es sujetarla como buenamente podamos y luego en postprocesado editar para eliminar esa sujeción. ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, la principal y la primera es el típico soporte industrial de bicicletas que venden en todas las tiendas, que es el que utilizan en las tiendas para tener la bicicleta. La vas a poner, vas a dejar la bicicleta perfectamente apoyada y sin ningún problema nos podemos olvidar de ella. ¿Qué problema tenemos con eso? Que a la hora de clonar luego ese soporte va a estar detrás de la rueda y vamos a tener que pelearnos con los radios. En cuanto cometamos un pequeño error de clonado, se va a ver, va a ser muy evidente y no es lo que vamos a querer hacer. ¿Qué vamos a intentar? Sustituirlo por cosas que sujeten en el pedalier, ¿vale? Vamos a sujetar la bicicleta del eje de pedalier porque va a ser muy sencillo luego clonar lo que queramos, lo que hayamos utilizado. ¿Y qué vamos a utilizar? Lo más fácil es cuando estéis en la naturaleza, vais a encontrar un palo, ¿vale? Un palo de estos que sea un poquito duro, resistente, vais a apoyarlo en el suelo, lo vais a clavar en el suelo, sobre todo si tenéis un fondo arenoso, y la otra punta va a ir directamente en el eje de pedalier, haciendo un poquito de equilibrio. Raro será que no consigáis dejarla. Lo importante es que el palo sea lo suficientemente duro como para que el peso de la bicicleta no lo rompa. Yo, que lo hago con bastante frecuencia y no quiero depender de tener un palo o no tener un palo, lo que llevo siempre es un trípode, ¿vale? Trípodes
Tenemos mucho, un mini trípode como este es perfecto. Este es el GorillaPod que yo utilizo prácticamente en el día a día de mis fotografías. Es una auténtica maravilla y tan sencillo como estirar una pata, abrir las otras dos. Esta pata va a ir en el eje de pedalier y esta la vamos a apoyar en el suelo. Vamos a hacer un poquito de equilibrio, lo vamos a dejar y va a mantenerse perfectamente. Lo vas a tener siempre en la mochila porque lo vas a utilizar para otras cosas y va a ser tremendamente sencillo clonar luego las patas porque no van a quedar mezcladas con los radios, sino que van a quedar en el suelo y va a ser muy fácil de clonar y mucho más estable que lo que tenemos con un palo. Si no tenéis un trípode de estos, posiblemente tengáis otro trípode. Cualquier trípode que tengáis vais a poder hacer la misma técnica, dos patas abiertas y una tercera pata al eje de pedalier, siempre en el eje de pedalier, nunca en la rueda, que va a ser bastante complicado. 5. El momento, el cuándo, una de las cosas que siempre he dicho que es más importante en fotografía de paisaje, aquí también es bastante importante. Personalmente yo siempre busco dos momentos, o el amanecer o el atardecer, la hora dorada, casi siempre el atardecer porque es más sencillo a nivel de gestión. Intento que el sol incluso esté presente en alguna de las fotografías haciendo esos contraluces para que el sol forme parte de la fotografía. Es una hora en la que las sombras van a ser muy suavecitas, con lo cual va a quedar tomas muy guapas, se puede reflejar el sol en la bicicleta y a mí es un momento que me gusta mucho. Otro momento espectacular son días como hoy, días nublados, días lluviosos, que encima vamos a tener esos charcos para jugar con la composición de los reflejos. Van a quedar muy bien porque también prácticamente vamos a tener sombras tremendamente suaves o incluso no tener sombras. Momentos a evitar, no hagáis las fotografías a las 12 del mediodía con el sol encima de vuestras cabezas, que va a haber muchísimas sombras que van a confundir un poco la foto y que, como prácticamente en cualquier disciplina, son los momentos que hay que evitar siempre para hacer una fotografía. Y 6, una de las cosas más importantes y que más polémicas despierta, la posición de la bicicleta. Parece que no, pero aquí hay un ritual que hay que tener en cuenta. Los que sois ciclistas más o menos lo sabéis, los que sois fotógrafos pero no montáis en bici, es muy fácil que metáis la pata. Lo primero y más importante, la bicicleta siempre por el lado de la transmisión. Queremos ver el cambio, queremos ver el pedalier, queremos ver el lado bonito de la bicicleta, que es este y no es el contrario. 2, es muy importante la posición de las bielas. Aquí hay muchas formas, que sea de manera aleatoria y que donde caigan las bielas la hagas, eso no es nada profesional. Luego quizá la aproximación más habitual, que es poner la biela totalmente horizontal, pegada al suelo, ¿vale? Esto va a ser una forma que va a funcionar bastante bien, alineándola también con el pedal que tengáis, si tenéis pedal en plataforma, ¿vale? Que quede todo alineado y horizontal. Y luego la tercera aproximación, que a mí es la que más me gusta, que es alinear la bicicleta, alinear la biela con la vaina, ¿vale? De esa manera vas a poder incluso hacerte un poco idea de geometrías, va a quedar todo más integrado y sobre todo no se va a ver la parte trasera de la biela. Para ello, bueno, puedes trazar una línea imaginaria o lo más fácil que es venir por el lado trasero y con los dos dedos sujetas la biela y la vaina a la vez. Y cuando hagas esto, lo estoy sujetando, la biela va a quedar perfectamente alineada, vas a alinear el pedal y vas a tener las bielas perfectas. Otra cosa importante, la transmisión. ¿En qué piñón vamos a llevar la cadena? ¿En qué plato vamos a llevar la cadena? Bien, en el plato no hay discusión ninguna. Si tienes una bicicleta con varios platos, una bicicleta de carreteras que habitualmente tiene dos platos, siempre la cadena en el plato grande. Nunca vamos a llevar la cadena en el plato pequeño porque se van a ver los dientes y no es lo que queremos. Queremos que se vea la cadena. Y hay más polémica en qué transmisión tenemos que llevar en los piñones. Lo más habitual es que utilicemos 1, 2, 3, cuarta, ¿vale? La cuarta corona partiendo de la corona más grande. Entre la cuarta y la quinta, la tercera, vamos a tenerlo por aquí. ¿Por qué? Pues principalmente por motivos estéticos. Queda más bonito que esté más o menos en la parte de la mitad y luego por motivos de que el cambio va a quedar bastante horizontal. Si nosotros engranamos el piñón grande, el cambio va a quedar súper tenso, vamos a encontrarnos con el cambio echado muy para adelante, que no es una foto bonita, y si lo ponemos en el piñón pequeño, estéticamente no va a quedar tan bien y el cambio va a quedar muy destensado, con lo cual tampoco es lo que buscamos. Una posición más o menos horizontal que vamos a conseguir siempre con transmisiones más o menos intermedias, tirando a los piñones grandes. El cuarto está bastante bien. Y la última, pero no menos importante, que muy poquita gente presta atención, salvo los que estamos muy metidos aquí dentro, es la posición que tiene que tener la válvula de la bicicleta. Esto que tenéis aquí, ¿vale? Normalmente, si la bicicleta te la ha montado un buen mecánico, va a alinear siempre el logo del neumático con la posición de la válvula. Esto tiene ciertas utilidades o no, pero sobre todo tiene un apartado estético. ¿Dónde lo vamos a colocar en la bicicleta? Aquí no, siempre la válvula vamos a intentar que esté en la parte superior. De esa manera lo que vamos a conseguir es que se alinee la válvula con el logo, que se pueda leer el logo de la marca.
Si en el caso de que tu mecánico, la bicicleta, no venga alineada a la válvula con el logo de los neumáticos, es más importante que aparezca el logo de los neumáticos en la parte superior, aunque la válvula te aparezca por aquí. Pero lo perfecto es esta situación que nos encontramos. Válvula arriba, logo arriba y en la rueda delantera exactamente igual. Con todo en su sitio, con todo colocado, es el momento de empezar a hacer las fotos. Y aquí mi consejo es el siguiente: tenéis que pensar siempre que vais a hacer una especie de presentación general de la bicicleta y vais a ir haciendo un zoom in hacia los diferentes componentes. El esquema siempre es igual. Yo hago 3 fotografías generales en los que se ve toda la bicicleta, ¿vale? Una fotografía totalmente lateral desde aquí, luego una fotografía un poquito trasera y una fotografía un poquito delantera, siempre con un poquito de ángulo. Esas 3 fotografías nos van a dar una idea de qué bicicleta tenemos, de los colores generales de la bicicleta, del montaje general de la bicicleta, y siempre con una lente, como hemos dicho, con el 70-200, intentando comprimir bastante la imagen. ¿Qué vamos a hacer después? Vamos a acercarnos y vamos a hacer la segunda fase, que son las fotos de detalle. ¿Qué tenemos que fotografiar aquí? Prácticamente todo. Vamos a fotografiar el amortiguador, vamos a fotografiar la transmisión, vamos a fotografiar el manillar, la tija de sillín. Vamos a ir por partes, teniendo en cuenta que aparezca prácticamente toda la bicicleta segmentada en fotografías de detalle. Y no solo es la posición, también hay que cuidar según qué detalles. Para una fotografía vamos a intentar despersonalizar nuestra bici. No vamos a querer que salga con los bidones que tengamos, ¿vale? Los bidones los vamos a quitar, y en muchos casos, si tienes tiempo y quieres hacerlo perfecto, es habitual hasta quitar los portabidones, ¿vale? Para dejar la bicicleta lo más limpia posible. En otros casos como este, que quieres mostrar que la bicicleta tiene la posibilidad de 2 portabidones, pues los puedes dejar, es un poquito al gusto, pero bidones fuera, si tienes bolsa de herramientas fuera, si tienes reflectores, cosas que haya en las ruedas que no es habitual, todo fuera. Vamos a dejar la bicicleta lo más limpia posible. Y ya que estamos listos a disparar, os preguntaréis por los parámetros de disparo. Bueno, aquí cada maestrillo tiene su librillo, como dicen los mayores, pero mi consejo es disparar en prioridad a la apertura, ¿vale? Y los parámetros de disparo van a ser el menor ISO posible que puedas utilizar en tu cámara, o incluso ISO automático en condiciones de luz no vas a tener ningún problema. Otra cosa es que estés disparando en cierta oscuridad. Y luego yo disparo, como digo, prioridad a la apertura, la máxima apertura posible y la velocidad de obturación la mínima por lo menos, para que no se me salga trepidada la fotografía. Aquí tened en cuenta una regla mnemotécnica que podéis tener, que la velocidad sea como poco 1 partido de los milímetros de la focal que tengáis aquí. Si estoy disparando a 150 milímetros, por lo menos 1 partido de 150 y de ahí para arriba, para evitar que la fotografía salga movida. Con estos parámetros básicamente lo que vamos a hacer es abrir diafragma a tope y empezar a hacer las fotos. ¿Cómo enfocáis? Vamos a enfocar, en mi caso a mí me gusta el autofoco continuo. Muchos de vosotros enfocaréis en el single. Una vez que tengas el foco cogido, haces la foto. A mí con este tipo de cámaras me gusta el autofoco continuo, busco el sitio donde quiero enfocar y hago la fotografía. Sí que es cierto que yo tengo disociado el disparo del enfoque, con lo cual una vez que he enfocado con el dedo gordo puedo disparar perfectamente y no va a reenfocar la fotografía. Así que bueno, a mí me gusta autofoco continuo con el enfoque disociado, y lo que hago es enfocar con el dedo gordo, reencuadro donde a mí me gusta y tengo la fotografía perfectamente enfocada. Una cosa importante es el uso del polarizador. No es fotografía de coches donde es absolutamente obligatorio, pero aquí es recomendable. Por ejemplo, en un día como hoy, relativamente nublado, los reflejos van a llamar mucho la atención, y va a haber fotografías como esta que estoy haciendo ahora mismo del manillar, en la que si no polarizo el reflejo, la diferencia es brutal de poder polarizar a no. Así que no está de más tener un polarizador, que siempre viene bien. Y para acabar, una vez que tengáis todas las fotos de la bicicleta, una idea que yo cogí de John Prolly, que es uno de los gurús de la fotografía, posiblemente la persona que más fotos de bicicletas haya hecho en la vida, es hacer una foto, si tienes a la persona dueña de la bicicleta, al piloto de la bicicleta, al constructor de la bicicleta, es hacerle una fotografía junto a la bici, ¿vale? Para que la tenga, y al final todo va a ir asociado. Aquí hay muchas formas. Puedes hacer una foto tal y como estoy yo ahora, ¿vale? Que es como muy típica y no queda especialmente bien, o buscar lo que yo le vi que hacía él, que me gustó mucho la idea, que es hacer una fotografía en la que la bicicleta se va a separar 5 o 6 metros de la persona, y vamos a enfocar a la persona para que la bicicleta se intuya muy desenfocada, pero se intuya la bicicleta y se vea a la persona que tengas. Es una especie de retrato en la que la bicicleta va a acompañar al piloto y que queda bastante bien, es bastante original.
Así que nada, aquí habéis tenido estos consejos que os he dado para hacer fotografías de bicicletas de una manera totalmente profesional. Si tenéis cualquier duda, cualquier consejo, cualquier pregunta, dejádmela en comentarios que os voy a contestar inmediatamente. Y como siempre os digo, no está de más que le deis un like a este vídeo y que dejéis algún comentario porque se agradece y ayudaremos a que este vídeo tire un poquito para arriba. Seguimos haciendo fotos, que tenemos un día largo por delante.